Se llama Enrique Valiente Noay, se dedica a la filosofía, escribe ensayos y, como recién decíamos fuera de cámara, no se trata de las respuestas sino de las preguntas. Exacto. Gracias, Enrique, por estar. Gracias a vos. Las situaciones políticas, más allá de lo tópico, de los partidos, de las elecciones, me da la sensación permiten hacerse algunas preguntas. Uno advierte que lo que los libros postulan sobre la política nada tiene que ver con la realidad. No. Hay una mezcla de cansancio, de anomia, de gran ironía sobre el acontecer político. ¿Tiene que ver, a tu modo de ver, solamente con los regímenes, con los sistemas, o hay algún tipo de malestar profundo que no termina de expresarse y que aparece cuestionando a lo que son las instituciones para gobernar? Mira, muchas veces yo creo que en estos días vale la pena reflexionar un poco sobre este tema, sobre el tema de la participación, si la gente tiene realmente participación. Yo creo que la sociedad nuestra, yo escuchaba el editorial que hiciste al principio, mencionabas que estamos entrando en la adultez en la mayoría de edad, y yo tengo la impresión de que la Argentina o el argentino pasó de la década del 70, digamos, de una suerte de adolescencia relativamente violenta a una cierta forma de la menopausia hoy, sin pasar por la adultez en el medio. ¿No? ¿Por qué digo esto? Porque me parece que estamos en una cierta situación de esterilidad política, en el sentido de que no, digamos, las cosas que suceden no generan realmente, espontáneamente, alternativas políticas fuertes. Me parece que, digamos, que los candidatos que tenemos, por ejemplo, el domingo, son un tanto anodinos, según mi punto de vista, algunos de ellos sacados del fondo del ropero, digamos, con cierto arrebato. Y así que me parece que somos una sociedad políticamente débil, relativamente débil, con energía débil, y que actúa mucho reactivamente más que activamente. Es decir, es una sociedad que crea, digamos, por ejemplo, focos de resistencia, pero siempre es por movimientos reactivos y falta la fertilidad. Por eso digo que en cierta medida padecemos una cierta menopausia política, falta la fertilidad de la generación, digamos, y de la creación política espontánea. Yo creo que esta sociedad en ese sentido tal vez está ligeramente, yo creo, también anestesiada por las cosas, digamos, que ve, que suceden en sus narices, digamos, de alguna manera ve que la representatividad política se ha roto. ¿Por qué? Porque los políticos se han autonomizado en una esfera propia, digamos, y responden un poco a sus propios intereses, y la sociedad civil mira esto de alguna manera como un espectáculo azorado. O sea que no hay un verdadero nexo de representatividad. Yo creo que se ha roto de alguna manera la representatividad. Esta falta de nexos suele ser atribuida casi de manera inevitable y unilateral a los políticos. Ellos son los malos, los corruptos, los mediocres, los chantas. ¿La sociedad civil no tiene responsabilidades, Enrique? Yo creo que sí, pero me parece que, digamos, esta es una sociedad que padece, digamos, me parece que hay una cosa bastante terrible en la política que ha tenido efectos sobre la sociedad civil, y es que, digamos, en este país se generan acontecimientos políticos a una velocidad enorme, digamos, en cámara rápida, por así decirlo, y las consecuencias se dan en cámara lenta. Digamos, las consecuencias no están a la par de lo que sucede con los actos. Hay una especie de desvinculación entre los actos y las consecuencias. Ergo, la política casi sucede sin consecuencias, ¿no? La gente acá, digamos, opera prácticamente sin consecuencias, y yo creo que esto es un martillazo o es una especie de golpeteo sobre la conciencia colectiva que de alguna manera la anestesia. Digamos, no digo que no tenga responsabilidad de esto, yo creo que claramente tenemos la misma responsabilidad, pero digo, hay una especie de atmósfera, digamos, de adormecimiento político. ¿Dirías desencanto? Por supuesto, sí, diría desencanto y de cierta desilusión, ¿no? Ahora, un desencanto, una desilusión, un pasaje, como para usar tu propio vocabulario, tan rápido de la adolescencia a la senilidad, o en todo caso a la esterilidad, ¿no podría ser un bocadillo para alguna aventura autoritaria? Me parece que es un riesgo grave ese. Yo creo que, digamos, si yo imagino hacia dónde debiera orientarse la política, digamos, que no sea esta especie de hiato que hay entre los políticos y la sociedad civil, yo creo que debería, digamos, la representatividad bajar, digamos, a los niveles de los municipios, a los niveles, digamos, donde la gente puede controlar de forma más atomizada y más cercana los resortes del poder. Por supuesto, las aventuras autoritarias, yo creo que eso, de alguna manera, la sociedad, digamos, nuestra ha creado anticuerpos contra ello. Desde mi punto de vista, tal vez es una esperanza, tal vez es una ingenuidad. Yo creo que no, que tenemos anticuerpos suficientes como para que eso no vuelva a ocurrir. Ahora, me parece también que hemos caído un poco digamos, en el lugar inverso, que, digamos, no tenemos esa enfermedad, pero a lo mejor tampoco tenemos la vitalidad para crear alternativas políticas nuevas. Por ejemplo, a mí me impresiona que desde el año 89 no haya habido en el país
no se haya generado espontáneamente en el país una alternativa política. No hay alternativa política. ¿Crees que lo del frepaso no alcanza a hacerlo? Me parece que no alcanza a hacerlo, digamos, a esta altura, ¿no? Sí. Empezó como una esperanza, pero dejó exactamente, de pero de alguna manera también tuvo su propia disgregación demasiado veloz para lo que uno podía esperar, ¿no? O sea que es increíble, no increíble, en todo caso notable esta especie de valle que vos describís. Salimos de la adolescencia, dijiste vos, violenta, fue violenta. Sin duda. Con todos los rasgos de la violencia. Y estamos en un momento en donde la sociedad aparece solo reactivamente. Hay manifestaciones en el interior, sobre todo por razones... bloqueo en el sur hoy, sí, por ejemplo. pero por cuestiones puntuales socioeconómicas. ¿Le ves vitalidad, como dirían los médicos, signos vitales a las instituciones argentinas? A las instituciones en particular me parece que están bastante fosilizadas. Mi esperanza es absolutamente una esperanza, digamos, de base, exclusivamente en la gente. Tal vez seamos un pueblo, digamos, los pueblos tienen como historias extrañas y destinos extraños. Tal vez seamos un pueblo que va a llegar a la adultez después de la esterilidad, ¿no? Sería una historia bastante atípica, ¿no? Pero, digamos, yo no resignaría la posibilidad de que esta población entre en la adultez luego de venir de la violencia a la ausencia de participación como la que vivimos hoy en día, ¿no? Enrique, ahora, yo dije desencanto, vos también mencionaste conceptos parecidos, hay una apatía. ¿Tienen algún rol, algún papel? ¿Han jugado los medios de comunicación algún papel en esta apatía? ¿Sobre pretexto de informar? ¿No habremos terminado nosotros anestesiando a la gente? Vos sabés que sí, yo creo, mira, esto es un punto. Por ejemplo, una de las ilusiones mayores que yo creo que tiene el hombre contemporáneo es que participa políticamente y participa en la realidad de todos los días porque mira el noticiero. Digo, me parece maravilloso los noticieros, sí. ¿no? Pero, digamos, esto genera la ilusión de una participación, digamos, de una congregación, de un ágora, cuando en el fondo no hay tal ágora, sino que lo que hay es múltiples terminales, digamos, casi como terminales de televisión diseminadas por la Argentina, que tienen la ilusión de participar a través de los medios de comunicación, pero que en el fondo no son más que máquinas autistas. Digamos, de alguna manera, si nos quedamos en eso, no salimos de una especie de autismo somos especie de mónadas o de islas, digamos que no... ¿Cuál sería el razonamiento? Veo la tele, luego participo. Y en rigor de verdad no participo. Veo la tele, luego descanso de la culpa de no participar. O veo la tele y luego pienso que participo, pero en la práctica, en el fondo, mi grado de elección mayor está prácticamente en el dedo pulgar, en el zapping, ¿no? Yo diría, ¿no?, una articulación muy moderna que yo advierto en muchos pensadores franceses sobre todo, esto de no hacerse muchas ilusiones con el exceso de información. Yo pertenezco a una generación que creyó que la información era buena. Sí. Sobre todo porque venía de la época de la censura, de las persecuciones. Exacto. Vos me estás diciendo que no necesariamente. Ahora, en realidad, fíjate que pasa lo mismo que con lo que mencionamos de la Argentina. Digamos, en un momento pasamos, digamos, como decimos, de la adolescencia a la menopausa. Pasamos de la represión de la información a la saturación absoluta de la información. Digamos, tal vez tiene los mismos efectos, no diría maléficos, porque esto no se puede tomar en términos morales, ¿no? Pero sí, tal vez tengan los mismos efectos, digamos, los mismos efectos de no generar esos espacios creativos de los que hablábamos antes, ¿no? Me parece que la saturación, en particular, digamos, en particular en materia de información, la saturación puede crear efectos tan terribles como la ausencia de información, ¿no? Porque prácticamente estamos bombardeados a un nivel, digamos, digamos, tenemos un nivel de potencia de irradiación de información que prácticamente no nos queda espacio para la discriminación. Digamos, antes no discriminamos porque no había qué discriminar. Hoy no discriminamos porque hay demasiado para discriminar, ¿no? Tal vez haya un intermedio, que no sé si era un intermedio dialéctico o si era un intermedio... Pero me parece que los excesos, digamos que los peligros de esta época tienen que ver más bien con los excesos y no con las represiones. Y me parece que estos excesos no necesariamente generan el peligro de volver atrás. Se habla muchísimo todos los días de corrupción y los medios, por cierto, comunicamos todo el tiempo noticias vinculadas con la corrupción. La misma gente que tanto condena la corrupción, mini o grande, en su vida privada es mucho mejor. Me refiero al ciudadano común, al que dice, mirá cómo robota al político, cómo robota al empresario. Es buena pregunta. Yo creo que ahí podría, digamos, apelarse a, digamos, es delicado esto, ¿no? Porque uno no puede, bajo pretexto, digamos, de decir nadie está exento, nadie es libre de tirar la primera piedra, uno no puede dejar de condenar lo que ve, porque aparte lo que ve es grueso, digamos, no son pequeños elementos, sino que son camellos pasando por los ojos de las agujas, ¿no? Así que yo creo que
nadie está exento. De todas maneras, me parece que sin duda hay una responsabilidad adicional en el hombre que es representativo, o en el hombre que ha tomado un poder. Por ejemplo, a mí siempre me llamó la atención, tal vez ingenuamente, ¿no? Yo creo que es una cosa, siempre me llamó la atención, ¿por qué los políticos están tan deseosos de servir, digamos, de acceder al poder? Supongo, ¿será porque desean servir a la comunidad? ¿Por qué están más interesados ellos que nosotros en las elecciones, de cierto modo? ¿No? Indudablemente, creo que la política está gobernada hoy por una suerte de razón cínica. ¿Toda la política? Genéricamente la política me parece que está gobernada por el cinismo. Digamos, incluso el hombre medio me parece que comprende esto y hasta lo acepta con cierta complicidad. Hay un cinismo de los políticos y hay un juego que está aceptado.